Lo dijo en la primera hora. Ana Delgado nos acompaña telemáticamente. Ella es la directora de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. En las últimas semanas ha habido una serie de preocupaciones porque el Estado central le debe a prestadores externos de salud. Ayer nomás se conoció que el IES, por ejemplo, llegó a un acuerdo con Solca. Entiendo que en la misma línea están otras instancias, pero ¿qué pasa con las clínicas y hospitales privados que obviamente tienen convenios con el Estado, con el gobierno central? La señora Ana Delgado está con nosotros. ¿Cómo le va, Ana? Bienvenida, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Fabricio, y muchas gracias por la oportunidad. A usted por la gentileza. A usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, cuéntenos cuál es la realidad sobre la deuda que el Estado tiene con las clínicas y hospitales privados a esta hora, por favor. Fabricio, creo que tenemos que hacer una diferencia entre las instituciones. Para comenzar, yo debo mencionar, muchas personas lo conocerán, pero otras no, que el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano está formado por dos redes, la red pública y la red privada. La red pública está formada por 5 instituciones, que son el Ministerio de Salud, el ISFA, el ISPOL y el SPAT. En este momento, creo que más importante es hablar de las dos instituciones públicas más grandes, las que tienen mayor número de pacientes cubiertos y por lo tanto su deuda es mayor. Estas dos instituciones, IES y Ministerio de Salud, presentan en este momento una situación también muy especial. Yo voy a comenzar por el Ministerio de Salud. En cuanto al Ministerio de Salud, la responsabilidad es directa del Estado, porque es el Ministerio de Finanzas el que asigna, el que aprueba y asigna el presupuesto para el Ministerio de Salud. La deuda del Ministerio de Salud con los miembros de ASPE al 31 de enero era de 126 millones. Se hacen unos pagos en febrero y marzo, más o menos alrededor de 31 millones, muy importante, que significaba en ese momento el 25% de la deuda, y la deuda queda en 94 millones. Nosotros hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Salud, la ministra, su viceministro de Gobernanza, el doctor Roales, y ellos nos han explicado que ellos para este año tienen financiado el presupuesto tanto para las atenciones de 2022 como para pagar deuda atrasada. Nosotros confiamos en la palabra de las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, traemos este tema porque todo depende de que el Ministerio de Finanzas le entregue al Ministerio de Salud esos fondos para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con sus compromisos y con sus responsabilidades. Esa es la situación del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la situación del IES? La situación del IES, como todos conocemos, el IES es una institución que es de los afiliados, pero tiene, pues, de acuerdo a la organización de nuestro Estado, tiene en el IES hay una gran influencia, pues, de la Presidencia de la República, al punto, pues, que el delegado del Presidente de la República es el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero el IES es una entidad que maneja sus recursos, ¿no? Sin embargo, en este momento, ¿cuál es el problema? Que el seguro de salud del IES tiene una situación complicada financieramente. Nos han dicho que a fines del 21 ellos tenían un déficit de 236 millones y que, de acuerdo a sus cálculos, ellos terminarán el 2022 con un déficit de 566 millones. Entonces, el seguro de salud del IES está complicado. Para solucionar ese problema, porque además ellos han reducido significativamente las inversiones que tenían, para resolver ese problema, el IES pone sus ojos en el Estado, en la deuda que el Estado tiene con ellos y en la posibilidad de que el Estado esta vez comience a pagar esa gran deuda. Allí entra entonces también en la deuda del IES la responsabilidad del Estado, del gobierno central, ¿verdad? Y del presidente de la República. Entonces, esa es la situación diferenciada por las dos instituciones.
Y por eso nosotros estamos pidiendo al presidente de la República que nos permita conversar con él, que nos dé un espacio para analizar los problemas y que se comprometa en comenzar a pagar esa deuda para que el IES, que no tiene en este momento la liquidez necesaria para cancelar la deuda, tienen pocos recursos. O sea, en el caso del IES, en términos coloquiales o morochos, como decimos en la calle, no tienen plata para pagar la deuda. Algo pasó, se me quedó congelada. Exactamente. Ahí sí, ya la tengo de nuevo. Muy claro, el presidente del IES ha sido muy claro. Ellos ya, es exactamente en decirnos que no tienen recursos. Por eso es que ayer, cuando llegan al acuerdo con Solca, lo que el IES se compromete es a pagarle a Solca, el Estado le pague por las retenciones de IVA. No es que el IES tiene los recursos, el IES va a pagar a Solca con los fondos que el Ministerio de Finanzas le va a entregar por el IVA. Y en el caso nuestro, lo que nos dicen es, si el gobierno comienza a desembolsar algo de esa deuda de 4.700 millones, entonces nosotros podemos hacer pagos más consistentes, porque nosotros estamos esperando ahorita que el IES haga pequeños pagos, pero más o menos cada mes los miembros de ASPE atienden a pacientes del IES por valores entre 21 o 22 millones. Entonces cada vez la deuda se sube en ese monto. Pues es un monto significativo. Claro, o sea, de alguna manera todos los caminos conducen al gobierno central y al Ministerio de Finanzas, porque en un caso, Finanzas tiene que asignarle a Salud los recursos para que Salud pueda pagarles. Y en el otro caso, Finanzas tiene que pagarle la deuda al Seguro Social para que el Seguro Social les pague a ustedes. O sea, en todo esto hay un papel protagónico del Ejecutivo, Ana. Totalmente, Fabricio, usted lo tiene absolutamente claro. El presidente de la República es el que establece los lineamientos estratégicos de su gobierno. Si el presidente de la República dice a su ministro de Finanzas que priorice el sector salud como debería ser, el Ministerio de Finanzas va a cumplir esa disposición del presidente. Es el presidente el que tiene la palabra en este momento. ¿Formalmente ustedes han solicitado una audiencia con el presidente Lasso? Desde el 26 de mayo del 2021. ¿Y qué respuesta han recibido? Hemos recibido la respuesta de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República. La respuesta de ellos ha sido exhortar a las instituciones de la red pública para que trabajen y que avancen en el pago de la deuda. Pero nunca hemos recibido de parte de la Presidencia de la República una apertura para podernos sentar a analizar las innumerables dificultades que enfrenta el Sistema Nacional de Salud. En contrapartida, si el presidente no les ha recibido, ¿han logrado hablar con el vicepresidente que está al frente del sector salud, el doctor Alfredo Borrero, o con la ministra Jimena Garzón? Con quien hemos mantenido conversaciones permanentes es con la ministra de Salud. ¿Y con el vicepresidente nada? No hemos podido conversar sobre este tema con él. Ahora, esta situación, ¿cómo ha repercutido en la economía de las clínicas y hospitales privados, Ana? La afectación es muy seria, porque usted comprenderá que en cualquier institución los ingresos siempre deben ser superiores que los egresos. Y cuando nosotros atendemos a los pacientes con cobertura pública, el sector privado está haciendo una inversión, está gastando en medicamentos, en insumos, en servicios, está pagando honorarios médicos para la atención que el paciente necesita. Y en contrapartida, nosotros no recibimos el pago, al menos con la debida oportunidad. Los pagos se hacen en forma muy retardada y eso nos afecta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tampoco podemos atender nuestros compromisos con nuestros proveedores. Y yo debo destacar que la red privada de salud juega un rol fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud, porque la red privada especialmente está ubicada en la atención de la alta complejidad. Los hospitales públicos, en una gran mayoría, por ejemplo en Guayaquil,
los hospitales públicos son de segundo nivel. Y nosotros, la mayoría de nuestros miembros son de tercer nivel. Entonces, cuando se necesita cirugía de corazón, también hace el sector público, ¿no? No digo que no, pero sí nos necesitan a nosotros cuando ellos no tienen cama, no tienen posibilidad de brindar el servicio, o también lo necesitan cuando nosotros tenemos un tipo de servicio que ellos no tienen. Entonces, trasplantes, cirugía de corazón, cirugía, neurocirugía, traumatología, son áreas en las que nosotros hemos ayudado en forma muy importante. Y por ejemplo, al IES tenemos instituciones que con la pandemia, ustedes conocen que durante la pandemia los servicios de salud públicos se concentraron en la atención de la COVID-19 y no podían atender las otras patologías. Entonces, se representó un número importante de cirugías. Ahí el IES nos ha pedido que los miembros de ASPE los apoyen en la atención de esas cirugías represadas. Nosotros entramos, algunos miembros entran a dar ese apoyo y ahora enfrentan un gran problema, porque, por ejemplo, las cirugías de traumatología requieren en muchos casos de prótesis, y las prótesis tienen un costo altísimo, generalmente más de $5,000. Entonces, por cada cirugía usted se puede imaginar el monto que eso implica. Y nosotros estamos en deuda con nuestros proveedores de prótesis porque a nosotros el IES no nos cancela los valores de esas cirugías. Correcto, Ana. Veamos cómo evoluciona este tema. Yo le quiero agradecer por estos minutos y claro, estamos pendientes. Ojalá que se logre llegar a un acuerdo porque siempre en estos temas de salud, al final, el perjudicado beneficiario es el paciente en la red pública de salud y también en la red privada de salud. Gracias, Ana, por la gentileza. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias, Fabricio. Lo mismo para usted. Gracias. Muy gentil. Ana Delgado, directora de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, con su alerta sobre la deuda que tiene el Ministerio de Salud, pero también la deuda que tiene el Seguro Social. Y al final de todo esto, el papel protagónico lo tiene el Ministerio de Finanzas, que tiene que desembolsar la plata para el Ministerio de Salud y también para el IES. 8:45 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.